Hace algunas semanas yo compartí con ustedes un tema que hacía mención a la necesidad de no perder el rumbo. El apóstol Pablo, suponemos que es el autor de la epístola a los Hebreos, escribe en el versículo 1 del segundo capítulo: por eso os es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Es una advertencia que es dirigida a los creyentes, porque la verdad sea dicha, es fácil perder el rumbo, y por eso debemos de prestar más atención a lo que sabemos que es correcto. Y hoy quiero hablarles de no perder el rumbo a la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo pienso, después de haber estado aquí 27 años en Chile y de conocer centenares de iglesias y centenares de pastores y situaciones que están sucediendo en distintas iglesias, pienso que en Chile hemos perdido el rumbo como iglesia en general, y por consiguiente hemos perdido en las iglesias la presencia de Dios. Se ha contemporizado el evangelio de tal manera que se ha aguado en el afán estúpido de no ofender a nadie, y a raíz de eso hemos perdido el rumbo en nuestra presencia delante de Dios. Ya hemos perdido la reverencia que se requiere para las cosas de Dios. Desde cosas tan básicas como entrar en la iglesia, ya no le damos importancia al hecho de que la iglesia es la casa de Dios y que cuando entramos aquí, entramos en su presencia. Y hoy este lugar, este auditorio, es la casa de Dios. Como iglesia hemos estado leyendo el libro de los Salmos, el primer libro de los Salmos. Salmos está compuesto por 5 libros. Estamos leyendo el primero. Y hay uno al que yo quiero hacer referencia en particular porque nos hace preguntas que tienen que ver con entrar en la presencia de Dios. Hace algunos días, como iglesia, hemos leído el Salmo 24. Los versículos 3 y 4 dicen: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y el siguiente verso nos da la respuesta. Él mismo se contesta a sí mismo y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es fácil perder el rumbo en una sociedad tan convulsionada y tan desorientada como la que nos toca compartir. Los ataques de nuestro enemigo se centran más y más en contra de 2 instituciones que son establecidas por Dios. La primera institución es la familia, establecida en el jardín del Edén, en el principio, en Génesis. Y la segunda institución es la iglesia, establecida por Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hoy luchamos por nuestros hijos, y en algunos casos como el nuestro, ya luchamos por nuestros nietos, que al final del día es lo más preciado que tenemos, y es por eso que el enemigo nos lo quiere quitar. A mí me sorprende en realidad ver a personas decir que aman a Dios y estar tan cegadas a lo que nos está sucediendo como nación. Me doy cuenta que lo que sucede es que en algún momento han perdido su rumbo y consideran ir a la iglesia como si fuera ir al supermercado. Escojo lo que quiero, pero no necesariamente todo lo que necesito. Es como ir a un concierto. ¿Quién va a estar? ¿Quién predica el domingo? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Quién va a estar? Y vamos de esa forma, en una forma selectiva, a la casa del Señor. Y no nos damos cuenta de que es algo tan importante, entrar en su presencia. Entonces yo quiero hablarles de 3 cosas rápidamente en esta mañana. Quiero hablarles de 3 cosas importantes. La primera es que David nos dice en este salmo que debemos de subir a la presencia de Dios. Subir es una relación vertical, tenemos que subir. Hace algunos años Sharon fue invitada por su hermana a visitar Jerusalén. Yo tengo 3 hermanas, ninguna de ellas me ha invitado a nada, ni siquiera ir a Tiltil. Pero bueno, la hermana de Sharon la invitó a que fuera a Jerusalén y lo disfrutó mucho. Y durante muchos meses, todo lo que hemos oído hablar de parte de Sharon es su visita a Jerusalén. ¿Tú estuviste? No, yo no estuve, pero yo estuve, ¿no? Y entonces ella fue y trajo de regreso una piedra
que seguramente Cristo pisó hace 2000 años o alguno de los discípulos, que es una muy importante. Y ella lo tiene muy cuidada en algún lugar y yo le pregunté, ¿por qué lo tienes? Porque tiene un valor sentimental, me dice, ¿no? Entonces, una piedra del templo de Jerusalén. Y ella me explicó que para entrar al templo uno tiene que subir una escalinata que todavía hoy se pueden ver los restos. Son 15 escalones. Y lo llamativo del caso es que, lo estoy guardando para que no se pierda, está todo bien, no te preocupes. Lo llamativo del caso es que, como ven en la diapositiva atrás, son escalones que están en ruina porque todos sacan una piedra, pero cuyos peldaños son desiguales, no son iguales. Son 15 peldaños, pero todos desiguales. Y la Biblia nos enseña que 3 veces al año los israelitas tenían que subir esos peldaños. En Deuteronomio, por lo menos 3 veces al año estaban obligados a hacerlo. Podían hacerlo las veces que quisieran. Pero en Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Estos peldaños son desiguales porque lo que se quería impedir es que uno suba corriendo apresurado al monte de Dios, a la iglesia, al templo. Sino que se quería que el pueblo tuviera un ascenso lento y premeditado. Unos peldaños eran más amplios que otros. Y lo que se quería era que las familias suban un peldaño a la vez, pausadamente, deliberadamente, y en cada uno de ellos se cantara o se recitara uno de los salmos graduales o de ascensión, como también son conocidos como los salmos de los peregrinos. Y me parece extraordinario que Dios lo dispusiera de esa manera. Me muestra cómo debo yo llegar a la iglesia, cómo debo de entrar en su presencia. Pienso que en cierto modo hemos perdido nuestra reverencia al entrar a la iglesia. Entramos gritando, corriendo, con el chat, mirando WhatsApp. O sea, perdemos la reverencia hacia las cosas de Dios. Hemos hecho de la casa de Dios algo insignificante. Hemos aguado su palabra de tal manera que hemos perdido la reverencia que debiéramos de tener hacia ella. Es la Santa Biblia. Es la palabra inefable de Dios. Hemos hecho de lo sagrado algo común. Hasta nos acercamos a la mesa del Señor cuando hay Santa Cena con liviandad. Da igual. Pablo nos había advertido que el que lo toma en forma que así sin tener esa reverencia está tomando muerte hacia sí mismo. Se está condenando a sí mismo. Entonces, cuando examinamos lo que sucede en el mundo evangélico, nos damos cuenta que la tendencia es de desviarse del rumbo, pero es una desviación gradual, no es una desviación brusca. Es una desviación imperceptible, pero que al final nos aleja del rumbo correcto. Y en aras de un sentimiento de simpatía, permitimos en nuestras vidas y congregaciones cosas que a toda luz van contra la verdad. Y por consiguiente, no vemos que sea nada malo tener sexo prematrimonial o que haya infidelidad matrimonial o que el matrimonio gay. Lo vemos correcto. No, nos da igual que la familia se está desintegrando. Oímos a pastores que proclaman el evangelio del silencio porque no quieren ofender al pecador. Y se olvidan que Cristo expuso el pecado y ofendió al pecador. También Juan el Bautista lo hizo, sin importarle las consecuencias. Perdió la cabeza por predicar un evangelio que expone el pecado. Y Pablo en 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Nos ven como locos, como alguien que es demente. ¿Por qué? Porque no somos parte de la sociedad en la que vivimos. Pero a los que se salvan, dice Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Como hemos comprometido nuestras convicciones
Y los de afuera de la iglesia acusan que la iglesia es hipócrita porque predican lo que no practican. Acusan a la iglesia de legalista, ya que reducen el cristianismo a una serie de normas, reglas y tradiciones. Tienes que vestirte así, tienes que peinarte así, tienes que hacer ciertas cosas. Acusan a la iglesia de ser arrogantes en relación en la reacción que tiene hacia los demás y terminan estableciendo lo que no creen. La iglesia termina estableciendo lo que no creen en vez de lo que sí cree. Acusan a la iglesia de materialista, ya que predican un estilo de vida que Cristo nunca promovió. La acusan de cuidar más el estilo que el contenido. Es más importante la producción que la alabanza o el mensaje. Nos acusan de que nos falta autenticidad en la vida de los líderes. De acuerdo a un estudio conducido por la CNN, algo muy reciente, esta generación pide un cambio en la sustancia de la iglesia. No necesita ser actual, sino que necesita ser auténtica. De hecho, se ha notado que los jóvenes de hoy prefieren liturgia en la adoración y no actuación. Prefieren saber qué estamos a favor a lo que estamos en contra. Quieren un lugar donde poder hacer las preguntas difíciles de la vida y obtener una respuesta sincera y no una predeterminada. Quieren ser desafiados a vivir en santidad, no solamente en lo que se refiere al sexo, sino también en lo que se refiere a su diario vivir. La gente se va de la iglesia porque no encuentra a Cristo en ella. Encuentran a pastores con blue jeans apretados y descamisados y amanerados. Pero eso ya no los atrae. Esta nueva generación no son atraídos por esto. Lo que sí los atrae es Cristo. Y a raíz de la pérdida de la reverencia a Dios, terminamos perdiendo también nuestras convicciones y nos modelamos con lo que la sociedad nos enseña. Olvidamos que Dios está aquí. De hecho, Él está aquí hoy, ahora. Y es hoy cuando Dios quiere sanar al enfermo. Y es hoy cuando Él quiere suplir tu necesidad y la mía. Es hoy cuando Él quiere contestar nuestra petición, hoy, aquí. Y solo nos pide que nuestra postura delante de Él sea la correcta. Que nuestra actitud sea la correcta. Que haya esa expectativa en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Qué hará Dios hoy? Me he levantado con esa expectativa en esta mañana. ¿Qué va a hacer Dios hoy en este culto? ¿Qué va a hacer? Y vine con la expectación en mi corazón de qué ha de hacer Dios en este lugar. Entonces, cuando ellos iban al templo, tenían que subir estos 15 peldaños y en cada uno de ellos recitaban un salmo. En otras palabras, para que uno pueda subir esos 15 peldaños, se tomaban 20, 30 minutos. No era algo rápido. Eso te calma. Está entrando a la presencia de Dios, no a un concierto, no a la presencia teatral, una presentación teatral. Y cuando uno entra en su presencia, algo debe de forzosamente suceder. Y cuando uno menos lo espera, Dios se manifiesta. Y cuando uno menos lo espera, uno recibe su sanidad, porque ha considerado sus pasos. ¿Cómo uno entra en la presencia de Dios? Una de las cosas que leímos es que ninguno de ellos se presentaba delante de Dios con las manos vacías. Era considerado una ofensa a Dios llegar al templo sin tener nada que dar. Y entonces ellos llegaban y comenzaban a subir, y el primer peldaño ellos leían del Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Y después subían al siguiente peldaño y leían el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Imagínese usted con su familia en ese segundo peldaño. Usted subió al segundo peldaño y está con sus hijos y comienza: niños, atención, vamos a recitar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, hijo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu galardonador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Entonces siguen adelante otro peldaño. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Otro salmo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Y así sucesivamente, del Salmo 120 al Salmo 134, iban subiendo estos 15 peldaños, repitiendo estos salmos. Imagínese usted con su familia, cada peldaño, todos recitando o todos cantando el salmo que corresponde. Dios es santo. No perdamos esa reverencia a Dios y a su casa. Hoy tengo expectativa en mi corazón. Hoy yo no quiero predicar si Dios no está aquí presente. Si tu presencia no nos acompaña, cerremos la puerta, vámonos a casa, hace frío, durmamos. Es importante eso de subir. Y vemos varios ejemplos en la Biblia de personas que subieron para encontrarse con Dios. David sube al monte. Abraham sube al monte para hacer pacto con Dios. Moisés sube al monte para recibir palabra de Dios. Siempre uno tiene que subir. Es una relación vertical. Y nos metemos en serios problemas cuando miramos horizontalmente para respuesta a nuestros dilemas en vez de mirar verticalmente. Estamos en problemas cuando valoramos más nuestra relación horizontal con otros en esta tierra que nuestra relación vertical con Dios. Nos importa más lo que dice Facebook que lo que dice la Biblia. Por eso es que pasa tantas horas al día con su Facebook. Nos importa más lo que dice el que está a nuestro lado que lo que dice Dios. Y cuando hacemos eso, perdemos el rumbo. Obedecemos más lo que otros nos pueda decir que lo que el Padre nos pueda decir. Seguimos nuestra propia inteligencia, nuestros propios deseos, nuestros propios sentimientos. Jonás, tienes que ir a Nínive. No quiero ir a Nínive. Tienes que ir a Nínive. No, y comenzó a descender al puerto y descendió. Es un constante descenso, porque no tomamos en cuenta la voluntad del Padre. Y toda desobediencia siempre acarrea una consecuencia. Así que tenemos que subir al Padre. En segundo lugar, en estos tiempos difíciles, Dios requiere que tengamos un espíritu diferente, que seamos distintos. Números 14:24. Este es mi héroe. Era una persona de tercera edad como yo. Por eso es mi héroe. Entonces dice 14:24 de Números: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces aquí tiene otro espíritu. ¿Y de dónde saca este hombre ese otro espíritu? Nosotros hoy en día hacemos frente a situaciones que requiere de nosotros que tengamos otro espíritu, un espíritu diferente a los demás. Y para poder tener este otro espíritu, necesitamos saber que Dios es Dios. Yo tengo que tener la certeza de que Él existe. Ya no basarme en sentimientos, sino en conocimiento. El saber que Él es y que es galardonador de aquellos que le buscan.
Y cuando sabemos que Él es, podemos decir junto con Pablo, nada me ha de separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni bachelet. Nadie me ha de separar del amor de Dios. En el libro de Números, capítulo 13, vemos que Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Ellos tenían que ir a reconocer y decir la tierra es así, no a dar su opinión si se puede conquistar o no. Debían volver con la evidencia de lo que había en la tierra prometida. Y en Números 13:23 hay un versículo que siempre me llamó poderosamente la atención y es: cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Eran uvas de exportación, obviamente. La Biblia no menciona el nombre de los que llevaron esa uva, pero tengo la sospecha de que eran Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque tenían otro espíritu. Y esto es lo que yo veo. Ahí sentado escribiendo este mensaje, comencé a ver una visión celestial. Yo veo a Josué delante y Caleb atrás. Y los dos están cargando este palo con el racimo de uvas para volver donde Moisés. No sé usted, pero si yo estoy cargando este racimo, yo estoy detrás de Josué, y estoy cargando esto y estoy viendo esas uvas, en algún momento me va a dar hambre. Oye, Josué, ¿y si nos comemos? Moisés nunca se va a dar cuenta de que nos la comimos. Comámosla una. Y comenzaron a comer de esa uva. De hecho, terminaron diciendo, bueno, le llevamos solamente una uva. Total, eso es todo lo que necesita, ¿verdad? Es la evidencia. En Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y este hombre está gustando de esa uva. ¡Oh! ¡Wow! Ya no es sentimiento, ahora es conocimiento. Ya no es yo siento, ahora es yo sé. Caleb y Josué tenían la evidencia. Y cuando ellos dieron su informe, fueron los únicos que dijeron, podemos conquistar esta tierra, es buena. Fluye con leche y miel. Miren estas uvas, o lo que queda de estas uvas. Gustaron de las uvas, gustaron de la provisión de Dios. Y cuando gustamos la realidad de Dios en nosotros, no hay gigante alguno que nos pueda asustar. Oiga, esta uva es buena. No podemos vivir de una unción que sea ajena. Bruno tiene que tener su propia experiencia con Dios. Usted no puede usted vivir de la herencia de la fe de su abuelita. No puede usted heredar la fe de sus padres. Tiene que tener su propia experiencia con Dios. Usted tiene que probar esa uva. Y cada generación tiene sus propios gigantes que enfrentar. Y cada una debe saber que Dios es bueno. Entonces, Caleb tenía otro espíritu. Y cuando habló Caleb, se nos dice en Números 13:30, que hizo callar al pueblo. Este tío se levantó y comenzó a hablar y el pueblo se calló. Dios dijo que esa tierra es nuestra. ¿Cómo es que ustedes se ven como langostas? Todo lo que tenemos que hacer es acto de presencia. Todo lo que tenemos que hacer es entrar en la tierra, porque la batalla no es nuestra, pero requiere que estemos presentes en el campo de batalla. Y comienza a hablar de tal forma que todo el pueblo se calla. ¿Quién puede decir algo así? Solamente el que ha gustado de las delicias de Dios y sabe que Él es bueno. El pueblo subía las escaleras al templo adorando a Dios. Nadie llegaba con las manos vacías. Adoraban a Dios con su voz, con su presencia y con su esencia. En la sociedad en la que vivimos, vemos que la actitud de la gente es de demandar sus derechos
Lo vemos todos los días en las noticias. El derecho de aquellos para hacer no sé qué, el derecho de estos otros, el derecho de los demás. Pero el único derecho que tenemos es de saber que Cristo nos ama y que murió por nosotros. En otras palabras, el único derecho que realmente tenemos es de ser salvos. Entonces, ascendemos a su presencia con humildad. Tenemos nuestra experiencia con Dios, gustamos la presencia de Dios, probamos la uva. Y en tercer lugar, ascendemos al altar. Y el altar siempre es un sitio de muerte. Siempre hay un sacrificio en el altar. Cuando pasamos al altar, en realidad pasamos a morir. Tiene que morir algo en nosotros. Tal vez es un temor, tal vez tenemos que morir al hombre viejo, a la forma de pecar anterior. Hay una muerte en el altar. Y es el único lugar donde Dios me puede dar la provisión que necesito. Entonces yo veo a Abraham que lleva a su hijo Isaac a un altar de sacrificio. En esta ocasión no solamente se probaba la fe de Abraham, sino que se probaba también la obediencia de Isaac. Y yo veo aquí dos generaciones. Una lleva el fuego y la otra lleva la leña. En Marcos 5 leemos de otras dos generaciones. Una representada por la mujer de flujo de sangre y la otra por la hija de Jairo. La mujer con el flujo de sangre había sufrido por 12 años con esa enfermedad. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. Una generación que ha de morir a menos que Dios la toque, y la otra que aparentemente está muerta, pero en realidad está durmiendo. Es la generación de hoy, la de la hija de Jairo, que necesita que Cristo le hable palabra de vida para que despierta. Volvamos unos instantes a Abraham e Isaac. No era la primera vez que suben juntos al monte a ofrecer sacrificio, pero era la primera vez que subían al monte sin el cordero para sacrificarlo. Y cuando Isaac le hace la pregunta a su padre de dónde está el sacrificio, Abraham le contesta, Jehová Jireh, Dios ha de proveer. Y quiero decirles que Dios ha de proveer tu necesidad. Ha de proveer tu necesidad. Tú has subido a su presencia, has entrado en su presencia, has hecho tu sacrificio y Dios ha de proveer. Y en ese momento, cuando Isaac le dice, papá, está bien, mira, yo estoy trayendo la leña, tú tienes el fuego, pero no tenemos el cordero. Y el padre le contesta, bueno, Dios ha de proveer, Jehová Jireh. Aquí en este instante me llama la atención de Isaac. Me llama la atención la obediencia de Isaac. Cuando Abraham le dice que se acueste sobre la leña, el hijo obedece. Acuéstate sobre la leña. No pide explicaciones. No necesita saber todos los detalles de lo que está sucediendo. Los detalles, el conocimiento es algo para después. Pero la obediencia tiene que ser instantánea. No pregunta por qué. Hoy le decimos a nuestros hijos, saca la basura. Ay, pero ¿por qué tengo que sacarla? Porque es tu basura, hijo. Sácala. ¿Alguien me da testimonio? Lava los platos. ¿Por qué hay que lavar los platos? Porque tú comiste en esos platos. Lávalos. Isaac tenía sus derechos como usted y yo tenemos nuestros derechos. Yo tengo el derecho de saber por qué tengo que acostarme sobre la leña, por qué no trajiste el cordero como siempre los trae. Tengo el derecho de saber. Pero la obediencia a su padre era mayor que sus derechos. Confiaba de todo corazón en su padre. ¿Sabe por qué? Porque tenía otro espíritu. Un espíritu de obediencia. No sé por qué tengo que hacer esto, pero he de obedecer. Y una fe que no es probada es una fe que no puede ser confiada. Toda fe
tiene su prueba. Entonces, si Isaac hubiera discutido con su padre, o sea, tal vez tenía 14, 16 años de edad, hubiera podido tranquilamente empujar al viejo de su padre y salir corriendo. Si Isaac hubiera discutido con su padre, si Isaac se hubiera rebelado, si no hubiera sido obediente, nunca hubiera conocido a Dios como Jehová Jireh, el Dios que provee. Y hay personas aquí en esta tarde, en esta mañana, que no conocen a Dios como Jehová Jireh, o como Jehová Shama, o como Jehová Rafa, mi proveedor, mi sanador, el que me defiende en batalla. No lo conocen así. ¿Por qué? Porque han sido desobedientes. Entonces, no era un testimonio para Abraham. Abraham sabía, él contestó Jehová Jireh cuando su hijo le preguntó. Pero era un testimonio para Isaac. Ahora Isaac puede testificar que Dios provee. Ha gustado a Dios y sabe que Dios es bueno. Entonces ya no es la fe de Abraham, sino que ahora es la fe de Abraham y de Isaac. Ya no es el Dios de Abraham, es el Dios de Abraham y de Isaac. E Isaac se rindió y confió. Pero sabe que todo comienza con esta actitud delante de Dios. ¿Cómo entro yo en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que yo hago? Cuido mis pasos. ¿Con qué actitud vengo a recibir? Dios quiere mostrarnos que Él sigue siendo Jehová Jireh. Él sigue siendo el Dios que provee para nosotros. Provee nuestra salvación, nuestra sanidad. Nuestra necesidad es provista por Él. Él cubre la necesidad que tenemos. Él hace que podamos nosotros depender de Él. Pero ¿sabe qué? Todo empieza con esos pasos, con mi reverencia al entrar a la presencia del Señor. Las cosas del Señor son santas. Él es santo. Su palabra es santa. Su pueblo es santo. Y Él requiere de nosotros que lo tratemos de esa forma. Y que no lo tratemos livianamente. Y cuando entramos con esa actitud a su presencia, tomamos su palabra con esa actitud, entramos en su casa con esa actitud, hay algo que empieza a generar en nuestros corazones. Y llegará el momento en que podemos probar que Dios es bueno. Esa uva era deliciosa y cambió el espíritu de Caleb. Y cuando llegó el momento de la verdad, él pudo decir, nosotros podemos entrar, podemos tomar esa tierra, porque la evidencia la tenía en su mano. Y en esta mañana yo quiero que todos tengamos esa actitud en nuestros corazones, que nos acerquemos al Señor con esa actitud de reverencia delante de Él, y saber que Él es, y es el que galardona a los que le buscan de verdad. Y yo no sé qué necesidad puede usted representar hoy. En este tiempo del año hay muchos que están enfermos, hay muchos en casa que están enfermos, muchos que hoy no están aquí por eso. Él es Jehová Rafa, es nuestro sanador. Tal vez usted lo necesita conocer como Jehová Jireh, el que ha de proveer. Hay personas, hay hermanos, hermanas en la congregación que están pasando por momentos muy difíciles. Y todo lo que puedo decirles, confíe, el Señor ha de proveer, ha de abrir la puerta, ese papel se ha de firmar, ese dinero ha de llegar, ese cheque se ha de cobrar, ha de suceder. Confiamos en Él, pero entremos con reverencia delante del Señor. No perdamos el rumbo, no nos dejemos llevar por la liviandad ajena. No nos dejemos llevar por la opinión de otros. No nos dejemos llevar por lo que nos dice la tele o la sociedad o lo que nos dice Facebook o lo que nos dice alguien. No. Miremos a Él y entramos con reverencia a su presencia. Vamos a ponernos en pie, tomemos unos instantes. Entremos con reverencia a su presencia en esta mañana.
Señor, agachamos nuestra mirada delante de ti en reverencia, sabiendo que tú eres un buen Padre, tú eres santo. Y en esta mañana queremos entrar con esa actitud de corazón delante de ti. Hacemos una pausa en nuestro caminar. Los peregrinos tomaban 15, 20, 30 minutos en subir esos peldaños. Pausaban, dejaban de lado lo demás, se concentraban en ti. Y en estos instantes eso es lo que queremos hacer. Queremos concentrarnos, nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro corazón, solamente en ti, Señor. Te bendigo, Padre. Gracias, Señor. Y tu poder has sido tú, Señor. La sombra